actualizado porque no lo tengo aquí, Aquí va. pero nos quedamos también en unos cálculos de otra parte del circuito. Ujú. Igual, mira, lo voy a abrir para ir revisando. Dale, De vale. mientras, tú dime si tienes alguna duda con lo que ya hemos hecho hasta ahorita. No, pues ahorita bien, que lo último que vimos fue el buffer, el ampli y la fuente, ¿no? Bueno, la fuente fue más que nada en la hoja de datos, Ajá, el comparador. ok. Mira, vamos a abrir aquí el esquemático y ahí repasamos. Bueno, del oscilador, creo que ahorita estamos bien, ¿no? Ujú. Ahí no hay dudas. O sí. Eh, Estaba viendo la teoría en el libro, me falta todavía pasarla. Ok, Ujú. ok, está bien, no hay problema. Igual, si en algún punto te sale alguna duda, lo checamos. Va que va. Sí, sí te digo Esto ahorita. de aquí ya vimos que era solo un divisor de voltaje, ¿no? Ujú. El buffer. Ya vimos ahí los cálculos, la ecuación. De los operacionales, pues bueno, solamente hay que explicar un poquito si es que te lo piden ahí en el escrito. ¿Qué hace la configuración de buffer? Que es esta. En inglés le llaman buffer, en español creo que le llaman seguidor de voltaje. Este, pero bueno, es más conocido como buffer. Esta parte también la hicimos, ¿no? Los cálculos del amplificador, Ujú. su impedancia de entrada, sus resistores. Este potenciómetro de 10K realmente no influye, no altera lo que son los valores que ya calculamos. Simplemente es el del volumen. Eh, bueno, no sé si esta parte, déjame, te lo explico rápido para entender un poquito cómo funciona. Un potenciómetro está construido de dos resistores. Haz de cuenta que adentro del potenciómetro vamos a tener esto y pues estas son sus terminales, ¿no? La uno, la central y la 3, 1, 2, 3. ¿Qué es lo que pasa aquí? Cuando nosotros ponemos el potenciómetro, o bueno, en este ejemplo es un potenciómetro de 10 kiloohms, esto quiere decir que si yo midiera con un multímetro esta terminal y esta terminal, aquí está el multímetro, vamos a suponer, me va a dar siempre, independientemente de en qué posición esté rotado, girado, siempre van a ser 10 kiloohms entre sus dos extremos, ¿sale? Ujú. Entonces, si yo mido la terminal número uno y la terminal número 2 es algo diferente. Ujú. Cuando el potenciómetro está girado totalmente hacia la izquierda, o sea que en sentido antihorario, la terminal uno y 2 se van a comportar como un alambre, como un cortocircuito. Ujú. ¿Okay? Con cero. Mientras tanto, ajá, 0 ohms, mientras tanto la terminal 2 y 3 van a comportarse como un resistor de 10K. Ujú. ¿Sale? Si yo empiezo a girar el potenciómetro bueno, en sentido horario, esto empieza a cambiar analógicamente. Si yo lo pongo a la mitad exactamente de toda su rotación, yo voy a tener que en la terminal uno y 2 va a haber 5K Ujú. y en la terminal 2 y 3 va a haber 5K. Si yo giro el potenciómetro en sentido horario hasta el tope, hasta el otro extremo, pues voy a tener el caso opuesto. Aquí voy a tener 0 ohms y aquí voy a tener 10K. Prácticamente así funciona y es un divisor de voltaje. ¿Sí queda clara esta parte? Sí, 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 sí. Entonces, bueno, muy bien. Entonces lo que tenemos aquí es justamente eso. Si te fijas, la señal de entrada que va hacia el amplificador entra
3 tengo tierra. Eso quiere decir que yo voy a ver aquí una impedancia efectiva de 10 kiloohms, pero como eso está, digamos, se comporta como te lo acabo de explicar, hay casos, vamos a decir que se puede despreciar. ¿Por qué? Porque cuando yo subo el volumen al máximo, quiere decir que lo giro en sentido horario totalmente, yo voy a tener 0 ohms entre la terminal 1 y la terminal 2. Prácticamente tengo un alambre que va directo a la entrada del amplificador. Entonces aquí no tengo ninguna impedancia, es cero. Prácticamente la impedancia de entrada se queda como ya la habíamos revisado, que es RI en paralelo con RF que está por acá arriba. Entonces, ¿qué pasa cuando yo voy bajando el volumen? Pues poco a poco la resistencia entre la señal y la entrada del ampli se empieza a hacer más grande y va a llegar un punto cuando llego al máximo, al volumen mínimo, en donde es el caso opuesto. Yo voy a tener de aquí para acá un resistor de 10 kilos. Ajá. en serie, y aparte de aquí hacia acá voy a tener un alambre que prácticamente me está mandando a tierra lo que es la entrada del amplificador. Si eso pasa, pues obviamente la señal no existe porque está en tierra y son 0 volts y el volumen cae hasta 0. Entonces, aquí al final de cuentas no importa de qué valor sea el potenciómetro, si es de 1K, si es de 10K o de 100K, va a pasar lo mismo. Lo único que hace aquí es mandar la señal o a la entrada del amplificador, o mejor dicho, va a mandar la entrada del amplificador a la señal o la va a mandar a tierra. ¿Sale? Entonces ahí pues prácticamente no hay gran cosa que calcular, solamente se pone el de 10 kiloohms y pues bueno, si te llegan a preguntar ¿y qué pasa con la impedancia? Pues tú les vas a decir la impedancia que va la señal siempre va a ser la misma, va a ser como si siempre hubiera un resistor de 10K hacia tierra y eso no cambia. Lo que va a cambiar es lo que ve la entrada del amplificador y prácticamente es eso que te digo, es o ve tierra, o ve señal, o ve un punto medio y el punto medio pues es un divisor de voltaje que simplemente atenúa la señal. Porque bueno, como te decía hace rato, aquí tenemos uno, aquí tenemos otro y la señal está en medio. Para el control de volumen. Entonces, así es como funciona esta parte y como te digo, cálculos realmente no se necesitan, solo se necesita explicar cómo funciona. De acuerdo. El buffer. Esta parte ya está lista. Luego tenemos esta de acá. Aquí, bueno, tenemos dos posibles configuraciones. Una es esta que tenemos aquí y la otra es como si tuviéramos la de acá. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo cortocircuito la terminal 2 con la 1? Eso va a provocar que... lo dibujo mejor por acá. Que yo únicamente vea como resistencia lo que hay entre el 2 y el 3. ¿Sí? Estamos en el ampli, ¿correcto? Este es el buffer, es la parte que ya analizamos, es el divisor de voltaje. Entonces, sí. Nada más, mira, aquí lo que pasa es que tenemos dos configuraciones y yo todavía estoy decidiendo si mejor dejarla toda igual, como esta que ya analizamos, porque hay una pequeña diferencia. Mira, en este caso, cuando yo cortocircuito la terminal 2 y 1, o no importa si es la 2 y 3, prácticamente es conectar la del centro con cualquiera de las otras. Cuando yo hago eso, lo que hago es hacer que este resistor sea completamente variable. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el caso anterior te había explicado que el amplificador... no, está acá. O sea, más bien la señal que entra por este camino siempre va a haber un resistor de 10 kiloohms hacia tierra. Solo la terminal del centro es la que presenta variaciones. Pero realmente
así como está aquí, si yo mido resistencia aquí y aquí, voy a tener 10K, Ujú, no importa si varía o no varía el pot, ¿sale? ujú. Pero ¿qué pasa si yo de repente cortocircuito la de en medio con la de arriba? Pues ahora yo lo único que voy a tener es la resistencia efectiva de las otras dos, y esa sí varía, ¿sí me explico? Entonces, al momento de que yo cortocircuito, pues prácticamente estoy haciendo que este resistor sea variable completamente. Es como si cancelara uno de los dos y ahora solamente agarro el de este lado y ese sí varía. Entonces, mira, a lo que quiero llegar es a lo siguiente. Aquí lo que estamos haciendo es un divisor, porque prácticamente, como no estoy cortocircuitando ninguna de estas dos, este divisor de voltaje se va a formar con 6.8K, con 10K. Ahí ya va a haber una atenuación. Pero luego, aparte de eso, estamos sacando la terminal desde el centro. Entonces, prácticamente cuando este potenciómetro llegue a cero, pues la señal de entrada va a ser cero. Ujú. Y cuando este potenciómetro llegue al otro valor máximo, la entrada va a ser como si yo la conectara aquí con un divisor de voltaje de 10 kilo ohms. ¿Sí me explico? O sea, ya está atenuada ahí. Ujú. Te digo, esta configuración pues puede quedarse así o puede cambiar. Digamos que podríamos ponerla igual que como está aquí. Al final de cuentas, este atenuador que está aquí hace exactamente lo mismo que el atenuador que yo tengo aquí. Su única función es ser un divisor de voltaje que baja la amplitud de la señal, pero son configuraciones diferentes. Okay. Entonces, mira, para no complicarnos, vamos a suponer que yo sí lo estoy conectando. De hecho, lo vamos a hacer así. O sea, todavía no lo decidía, pero ahorita ya lo decidí. Y es para simplificar el análisis, para no hacer más bolas. Vamos a suponer que este de aquí está cortocircuitada. Ay, déjame dibujo bien. Así. ¿Sale? Prácticamente aquí tengo un divisor de voltaje. Resistor 1 y el resistor 2. Y este valor del resistor varía. Se puede hacer muy pequeño, casi cero, o se puede hacer muy grande, de 10K. Y eso lo que va a provocar es que la amplitud, aquí lo que va a entrar es una onda senoidal. Aquí entra la onda así. Si yo varío este potenciómetro, lo único que hago es modificar la amplitud. Más chiquita, hasta llegar a cero. Esto lo que hace es un control de amplitud justamente para que la señal que va hacia el microcontrolador no sobrepase 5 volts. Ese es su objetivo puntualmente. ¿Qué va a pasar si sobrepasa los 5 que tenemos aquí? A este. ¿Por qué? Porque su fuente es de 5 volts y tierra. Si yo le mando aquí una señal de entrada que supere los 5 volts, lo voy a quemar. Y de hecho eso ya pasó. Porque no pusimos este atenuador de aquí. Le estábamos mandando aquí la señal de casi 20 volts pico pico. En otras palabras, le estaban llegando 10 volts a la entrada cuando estaba alimentado con 5, y pues sí, después de unas cuantas pruebas el integrado se murió. Entonces, por esa razón hicimos este atenuador que está aquí. Okay. Que su función de estos dos como tal es simplemente eso, un divisor de voltaje que baja la amplitud. ¿Sí? Muy bien. Ahora, este se calcula exactamente igual que como ya vimos con este otro. Este de aquí es el que hicimos la otra vez y es exactamente lo mismo. Nada más con los respectivos valores de los potenciómetros y resistores, ¿no? Este valor cambia con respecto al anterior. Si te fijas, son 180K y en este son 6.8K.
eso nos va a dar resultados diferentes. Por ejemplo, acá arriba queríamos, como esta señal va a la parte analógica, al amplificador, lo que queremos es que su amplitud sea de medio volt, queremos que su amplitud sea de menos de 5 volts, vamos a suponer 4.7, 4.5, 4, eso ya es bueno, por eso este valor es más pequeño que el otro. Entonces, bueno, aquí ya redujimos la señal, ya tenemos en este punto de aquí una señal que es senoidal y que su voltaje pico son 4.5 volts. Eso hay que calcularlo realmente, porque bueno, eso también. Híjole, se me está yendo. Creo que me está fallando un poquitín el internet, mi amigo. De ¿Sale? Después, ¿qué nos encontramos? Nos vamos a encontrar un diodo y un resistor a tierra. Mi David, antes de pasar a esta siguiente parte, ¿me puedes repetir lo último, brother? Se me estuvo cortando un poquitito aquí la conexión. Este arreglo en la señal, pues lo que va a hacer es que si yo en la entrada del diodo me está cortando, mira, voy a apagar mi cámara para que Va, los datos igual, que disminuyan. no sea tan pesado. Muy bien. Antes de pasar a esta siguiente etapa, ¿me Ok, puedes repetir lo último que mencionabas de la fuente de 5 volts? sí. El objetivo es que en este punto donde yo tengo la flecha, Ajá. tengamos una señal senoidal que no supere los 5 volts Ah, ok, perfecto. pico. Este es el objetivo de este atenuador que estoy encerrando justo ahora. La salida o lo que hay antes de esto es la salida del oscilador directamente. ¿Sí? Mira, si analizamos un poquito el diagrama en la hoja anterior, el oscilador, mira, la salida se llama canal L y la Ajá. otra se llama canal R. L-L. Ok, LR. Canal-R, perdón. Y acá canal-L. Esa es la salida del oscilador. Este atenuador y buffer son para bajar la señal que va a entrar en el ampli. Es la parte analógica, vamos a decirlo así. ¿Sale? Es un atenuador analógico. Y después, en este mismo punto, en la salida del oscilador, vamos a tener un atenuador, pero para la parte digital. La parte digital es el microcontrolador que nos va a leer la frecuencia. Ok. Entonces, yo tengo que convertir esta señal senoidal que ya se atenuó. O sea, si yo veo este punto de aquí, la señal vamos a suponer que ya se atenuó y ya está en 4 volts. ¿Sí? 4 volts, que es menor a esto, a la alimentación de mi comparador. ¿Sale? Entonces, aquí sigue siendo una señal senoidal. ¿Qué es lo que sigue? Yo tengo que... bueno, otra cosa importante, los comparadores pueden funcionar con fuente simple, que es la que yo tengo aquí, que se refiere a positivo y tierra, y también pueden funcionar con fuente dual, en este caso sería más 5 volts y menos 5 volts. Prácticamente el comparador, vamos a dibujarlo así de forma sencilla, tiene dos entradas y tiene una fuente de alimentación positiva y una negativa. Entonces, esta es la entrada positiva y esta es la negativa. Lo único que hace este comparador, si yo tengo acá 5 volts y si yo tuviera menos 5 volts, que no es el caso, pero te lo puedo explicar porque se tiene que analizar de esta forma, y esto le va a dar
respuesta a por qué pusimos este diodo y esta resistencia antes de. Ok. Mira, cuando el voltaje en la terminal positiva es mayor que el voltaje en la terminal negativa, la salida me va a dar un estado lógico alto. Ujú. O sea, no importa que yo le meta una señal senoidal, una señal cuadrada, una triangular, que yo Ujú. le meta ruido sin forma o audio, lo que sea, no importa. Cuando esa señal supere el valor de la terminal negativa, la salida me va a dar un estado lógico de 5 volts, que es el voltaje de la fuente. ¿Sale? Ujú. Un uno digital. Eso es lo que hace. Es un 1 lógico, ajá, a 5 volts. Y cuando el voltaje en esta entrada positiva es menor, es negativo o es menor al voltaje que hay en la otra terminal, que es la que tiene el signo menos, pues la salida me va a dar el valor que tenga la fuente negativa, que en este caso sería menos 5 volts. Ujú. ¿Sí? Entonces, ahora la configuración que nosotros tenemos, porque un micro no puede aceptar menos 5 volts, Claro. solo 0 y Ujú. 5. Ok. ¿Sale? Sí. Entonces lo que hago aquí es que en vez de meterle menos 5, meto la tierra aquí, 0 volts. ¿Qué va a pasar? Pues ahora lo mismo, si este valor que está aquí en el positivo supera el valor de 0 volts, bueno, había un caso y este fue el primer experimento que hicimos. Yo mandé la tierra directamente al negativo Ujú. para darle aquí 0 volts. 0 volts. Entonces, eso me hacía que cuando este fuera positivo, pues yo tengo acá 5 volts. Y cuando este fuera negativo, menos de 0, técnicamente tendría 0 volts. ¿Sí? Sí. El detalle es que cuando tú le pones una fuente, o sea, cuando le pones tierra en la parte de la fuente negativa, si tú le metes un voltaje negativo aquí, pasa lo mismo, se quema el comparador. No Ujú. puede haber en las entradas voltajes menores al voltaje más bajo de su fuente, que sería este. Ajá. Entonces, si yo tengo 0 volts, o si yo tengo tierra aquí, yo no le puedo meter voltajes negativos. ¿Por qué? Porque se me va a quemar. Entonces, por esa razón decidimos eliminar la parte negativa de la señal senoidal que tenemos de este lado. O sea, aquí en este punto tenemos una señal senoidal que tiene parte positiva y parte negativa. Entonces, para eliminar toda esta negativa, lo que hicimos fue ponerle un rectificador de media onda, que es este circuito, Ujú. un diodo y un resistor. ¿Qué va a pasar aquí? Pues este diodo, cuando el voltaje aquí es positivo, que es el semiciclo positivo, el diodo se polariza en directa y conduce a través del resistor de carga hacia tierra, y eso pues va a hacer que yo aquí en la terminal positiva tenga el voltaje que es la senoidal menos el voltaje del diodo. Entonces eso es positivo y no pasa nada, funciona. ¿Y qué pasa en el semiciclo negativo? Cuando esta onda es negativa, Ujú. cuando es negativa, pues técnicamente va a salir desde la tierra hacia acá y va a querer regresar a lo que es la fuente, ¿no? El oscilador, pero el diodo no se polariza, se polariza en inversa y por lo tanto no conduce corriente. Y al no conducir corriente, pues de este lado no vamos a tener nada negativo. Entonces lo que hace es simplemente recortar la onda, y en este punto en la entrada lo voy a dibujar. Después de este diodo y resistor, lo que vamos a tener es una señal así, así y así. Solo las Ujú. partes Elimina la positivas parte negativa. Sí, y negativas. exacto. ¿Sí? Este diodo elimina la parte negativa. Y ahora, ¿por qué pusimos estos dos que están aquí conectados a la negativa?
Eso los pusimos porque si no se pone, o sea, si yo mando directamente a tierra a esta terminal, lo que va a pasar es que como la señal negativa viene desde la tierra, también se nos mete aquí. ¿Sí me explico? Ajá. El semiciclo negativo se mete aquí y eso ya hacía que no me funcionara Mm, la salida. O sea, acá yo tenía cosas bien raras. ok, No entonces funcionaba. otra vez está eliminando el semiciclo negativo. Así es. ¿Correcto? O sea, este diodo que yo tengo aquí, Ajá. polarizado en inversa hacia tierra, es para que el semiciclo negativo, mira, en este caso, este diodo ya me lo elimina, ¿no? Pero también eso es para la parte positiva. Pero también la parte negativa necesita que elimines ese ciclo negativo. Si yo no pusiera este diodo ni ese resistor, prácticamente el semiciclo negativo se va a meter por aquí. Tal vez en el más no lo tengo, pero en el menos sí lo tengo y eso me modifica totalmente a mi comparador. ¿Estás de acuerdo? Ujú. Entonces, por esa única y simple razón, pusimos otro diodo. Y bueno, para que este diodo funcione bien en corriente directa, pues se le pone un resistor de 10K hacia la fuente positiva. Prácticamente esto lo que hace es que siempre el diodo está polarizado en directa. Y aquí yo voy a tener un pequeño voltaje aquí, que es el voltaje de forward del diodo, 0.7 volts hacia tierra. Al poner esto, el voltaje aquí ya no va a cambiar, ya no va a ser senoidal, ya lo forzo a que sea siempre 0.7 volts. Ok. ¿Sí me explico? Ajá. Porque desde acá yo tengo mi fuente y lo polarizo en todo momento. No me importa si hay una senoidal en la tierra o en el positivo. Al hacer esto, ponerle esta fuente, forzo a que esa entrada siempre tenga 0.7 volts. ¿Sale? Ujú. Sí, sí. Entonces, de esa forma, pues ya se logra el objetivo que es eliminar las partes negativas y en las partes positivas voy a tener mi salida cuadrada. Te voy a dibujar cómo es la salida. Aquí está la salida. Va a ser así, que de hecho la parte en 0 es más ancha que la parte en 1. Es muy poquito y es debido a este voltaje del diodo. O sea, como no está en 0 volts Ujú. exactamente, la señal no es perfectamente cuadrada, Ajá. sino que tiene que esperar un poquito Ujú, el a que cero el punto- voltaje supere los 0.7 para poder salir una señal positiva de este lado. Ah, ok, En ok. otras palabras, en la parte, en la señal digital, la parte del cero lógico va a ser más ancha por muy poquito que la parte del uno lógico. Pero eso no nos afecta para nada, ya que el objetivo es medir frecuencia y nosotros estamos utilizando solo los flancos de bajada, únicamente los flancos de bajada. Si te fijas, no importa qué tan ancha sea esta parte, si yo siempre mido los flancos de bajada, pues prácticamente eso es igual a la frecuencia de la señal senoidal. Sí, ¿Sí se sí, entiende sí, esta sí, parte? claro. Sí. Muy bien. Prácticamente aquí no importa si yo tengo el ciclo cuadrado perfecto o si esto está más ancho, pero al final la parte que nos interesa, que son los flancos de bajada, siempre van a respetar la frecuencia exacta de la señal senoidal. Ok. Y ya con eso nosotros logramos hacer el acoplamiento hacia el microcontrolador, porque la señal va a ser de 5 volts. Aquí tenemos 5 volts, que es lo que lee el micro, y 0 volts. Y listo. Ahora, bueno, eso es cómo funciona el circuito. Ah, No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. no, bien, bien. El comparador. Esta parte creo que la tengo simulada. Déjame ver si la tengo por aquí. De una vez te la mando. Oscilador variable. Versión 12 volts.
A ver, vamos a ver, creo que tal vez puede ser este. Mm, no, no es cierto. Este es un filtro que diseñé en alguna ocasión. Porque bueno, tuvimos unos problemillas. A Ujú. ver, estaba acá. Este comparador metía rebotes en su salida. No sé si te acuerdas. En vez de tener una señal cuadrada, teníamos algo así. Sí, 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 me acuerdo verlo en el oscilador. Ajá, y en la entrada también, algo así, y ya después se estabilizaba. Eso se solucionó. También en parte era el problema de la señal de la entrada, que era demasiado grande. No estaba atenuada. Se solucionó y se solucionó de forma simple con esta parte de afuera, que es un filtro, es un pasabajas. Ok, Este sí se calculó y ahorita te muestro cómo lo hicimos. Pero bueno, déjame ver, por aquí creo que tenía la simulación de esta parte. Mm, versión 5 volts. Si no, la podemos armar sin ningún problema. No, este es el oscilador. Bueno, no la tengo, pero la podemos hacer. No hay problema. Es rápido. ok, Solo va. esta parte, este bloque. La única bronca que tengo es del multisim. Que ¿Tú lo tienes craqueado? Así es. Ajá. Sí, de hecho, en el multisim sí tengo la versión craqueada. Y me sorprende que todavía funcione. Ese crack ya tiene muchos años. Tal vez puedas hacer lo mismo. Sí, sí, O sí. si no, nada más mostrar los resultados. De acuerdo. Ok. Bueno, este capacitor de 0.1 microfaradios es nada más es para eliminar el ruido en la fuente. Ujú. Ese valor los proponen las hojas de datos de los componentes. No se calcula. Solamente te dicen ponle un capacitor de bypass de 0.1 microfaradios a tierra. Y ya. De acuerdo. Ahora, ¿qué cálculos necesitamos aquí? Pues realmente no muchos. Prácticamente es la corriente del diodo y, y eso lo controla, bueno, de cada diodo prácticamente. Por ejemplo, yo sé que la señal en este punto son de 4 volts pico, ¿sí? Ajá. Porque ya la atenuamos. Los cálculos de esto prácticamente vas a repetir lo que ya vimos, ¿sí? Es un divisor de voltaje. Eso ya lo hicimos. En el buffer. Si sale alguna duda, lo podemos checar. Ujú. Luego, aquí ya tenemos una senoidal de 4 volts pico. ¿Cómo calcularía yo el diodo y el resistor? Prácticamente nos vamos a basar en la corriente que el diodo puede soportar. Es el 1N4148. Su Diodo. corriente máxima la vamos a encontrar en su datasheet. Lo voy a buscar aquí. 1N4148. Y rápidamente, igual no sé si estás ahí tomando nota. Sí. Sí estaría bien. O sea, prácticamente es la justificación de por qué ese diodo y por qué ese resistor. ¿Sale? Ujú. Nos vamos a ir a la datasheet en valores máximos y vamos a tener la corriente continua de forward, que es este dato de aquí. Ujú. Y nos dice que son 300 miliamperes máximo. Entonces, con base en este valor, tenemos que elegir un resistor que dé menos corriente. O sea, obviamente, si superamos ese valor, quemamos el diodo. ¿Sale? Sí. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Lo voy a poner por aquí y vamos a hacer el procedimiento rápidamente. A ver. Traigo la calculadora a la mano igual. Okay. Tenemos como datos
es 300. igual a 300 miliamperes. El diodo, pues ya sabemos, 1N4148. 1N4148. Entonces yo tengo que proponer un valor de resistor que me haga circular menos de 300 milis. Lo que voy a hacer aquí es dibujar esta malla. Nosotros prácticamente vamos a tener algo así. Un diodo, un resistor en serie y tierra. Esto es una fuente senoidal. Ujú. A ver, lo dibujo bien. ¿Sí? ¿Qué otro dato nos interesa? El voltaje de forward del diodo. Y lo vamos a ver en la hoja de datos. Aquí mismo dice El reverse voltage. Forward current. Va a estar acá abajo. Electrical characteristics. Aquí está. Ahí está. Forward. Maximum Un forward volt. voltage. 1 volt a 10 miliamperes. Ajá. Vamos a tomar este valor de 1 volt. Y lo vamos a poner aquí. 1 volt. Yo ya sé que esta fuente es de 4 volts pico. ¿Sí? Entonces, pues aquí tengo una caída de 1 volt. Si yo analizo esta malla, me va a quedar que, por ejemplo, el voltaje pico menos el voltaje de forward del diodo menos el voltaje en R es igual a 0. ¿Sale? Esa es la ecuación de mallas. Sí. La más famosa de todas, la de Kirchhoff, por si te preguntan. Ujú. Los voltajes, la suma de todos los voltajes en una malla siempre da 0. Es una ley. Ujú. Y de ahí partimos. Entonces, pues yo aquí hay de dos. Una es que proponga un valor de corriente. La otra es que proponga un valor de resistor. Como yo sé que los resistores de 10K son comerciales, voy a proponer un valor de resistor. Ujú. Entonces, al hacer eso, esta ecuación se divide así, miren. Voltaje Ya dividimos. Pico es igual a. menos BF menos IR por R Ujú. igual a 0. ¿Estás de acuerdo? Sí, por la idioma. Ujú. Ajá. Esta es la ley de Ohm. Entonces, si yo ya tengo el valor de R, puedo despejar I y ya voy a obtener el resultado. Y si es menor que esto, que 300 milis, pues es correcto. La otra forma sería despejar la R y yo proponer el valor de I. También se puede. De hecho, es lo ideal, ¿no? Sería como, yo quiero que circulen 50 miliamperes, despejo R y ya tengo todos los otros datos. Pero en este caso yo lo hice al revés, dije ponle uno de 10K y ya a ver qué corriente nos da. Entonces vamos a despejarla ahí para saber qué corriente va a circular ahí. Ujú. Entonces este término lo voy a pasar para acá como positivo. Yo tengo que menos BF sobre R. es igual a I R multiplicado por R, pero si yo paso de este lado la R dividiendo, Ujú. ya despejé. Entonces vamos a meter aquí valores. 4 menos 1 sobre 10K. Eso es igual, vamos a ver, 3 entre 10.000. Uf. Exacto. 0.0003. Prácticamente son 300 microamperes. Microamperes. ¿Sale?
Ujú. Y eso es todo. Podemos comprobar que ese valor es mucho menor que 300 milis, por lo tanto el diodo no se va a quemar y pues va a cumplir su función de rectificar la onda senoidal. En este punto de aquí yo voy a tener una señal positiva. La parte negativa se elimina, Ujú. ¿sale? Sí. Y eso es todo en esta parte. Ok, para el comparador. Tú me dices cuando ya pueda borrar. Ahí tuvo. Bueno, antes de eso, si vemos el diagrama, solo analizamos, a ver, lo voy a encerrar con amarillo, solo analizamos esta parte, ¿sale? Ujú. Ahora, ¿qué hay de esta otra parte? ¿Cómo se analizaría? Pues sería igual, nada más Ajá. sin Lo el... único que cambia es PP, ya no es 4, ahora es 5, pero Ujú. realmente sigue siendo A. Y otra cosita que cambia es que ya no es corriente alterna, ahora es una fuente de corriente directa, ¿sale? Ok. Pero a final de cuentas el análisis es el mismo, es como si yo aquí, en vez de ponerla de alterna, pues la voy a poner de DC, Ujú. aquí está el negro, aquí está el más, aquí está el menos, y pues esto es una fuente de DC, no pasa nada. El análisis es exactamente igual, la ecuación es igual, y el resultado tal vez varíe, pero va a seguir siendo menos de 300 miliamperes, lo cual es correcto, Ok. ¿sale? Va. Entonces, no sé si aquí gustes tomar nota, tú me dices cuando ya Déjame estés listo. terminar de hacer un par de apuntes. Entonces en la segunda parte. Ok. Y ahí es 5 de voltaje, ¿verdad? Que es lo que nos está dando la fuente Ajá. de Y es de directa. DC, corriente directa. Ujú. Ok. Perfecto. Ahora, bueno, ¿cuál es el objetivo de esta malla que está en corriente directa? El objetivo es asegurar que en el pin negativo del comparador siempre exista un voltaje fijo, ¿sale? Ese es, ese es el objetivo. Si te llegan a preguntar por qué pusiste ese diodo y ese resistor así, les vas a decir porque tenemos que garantizar un voltaje fijo en la terminal negativa del comparador. Porque si yo lo mando a tierra, la tierra es parte de la señal senoidal Ajá. y va en semiciclos positivos y negativos y se me iba a meter aquí. O sea, aquí yo ya la rectifiqué, ya eliminé las partes negativas en el más, pero en el menos no. Ok. Entonces, esa es la razón. Por eso Ujú. lo conectamos así. Perfecto. ¿Ok? Y los cálculos, pues nada más es saber que la corriente no exceda el valor para que se queme. El voltaje en el negativo, pues va a ser de 0.7. No, va a ser de 1 volt, ya vimos, ¿no? El voltaje de forward de Ujú. este diodo, de aquí a tierra, Sí. vamos a tener 1 volt. Mientras que aquí, pues va a estar variando hasta 4 volts pico. Sale. Entonces, pues ya, eso es todo. En la salida, como te comentaba, pues vamos a tener una señal cuadrada. Bueno, Ujú. no es exactamente cuadrada, es un pulso rectangular que ya se puede meter directamente a un microcontrolador porque su amplitud va a ser de 5 volts pico y 0 volts pico. Lo que nos interesa, y eso sí es muy importante, es el flanco de bajada. Ajá. Vamos a leer el flanco de bajada para poder detectar la frecuencia. Y tú puedes decir, no nos importa si este no está centrado en cero o tal vez, no sé, arrancó acá o arrancó acá. No importa porque solo leemos el flanco de bajada y eso representa la frecuencia. 5. Bueno, este es el periodo T. Ajá. Y siempre va a ser igual.
Entonces, ¿qué nos falta por calcular? Pues este arreglo de la salida, capacitor y resistor. Ujú. 470 Bueno, aquí pico. vamos a tener frecuencias pues variables, ¿no? Ya que nuestra señal cuadrada va a variar su frecuencia en función de cómo nosotros estemos variando el oscilador. Este filtro es un filtro pasabajas, ya que si la frecuencia que sale por aquí es muy alta, este capacitor se va a comportar como un cable hacia tierra, ¿sí? Ok. Ujú. Si la señal de aquí es de baja frecuencia, le da tiempo suficiente al capacitor para cargarse, y una vez que el capacitor se cargó, es un circuito abierto, lo cual ya no me lo manda a tierra, Ujú. sino que me lo manda Ah, uno directamente lógico. hacia el micro, Ujú. ¿sí? Ok, entonces aquí tenemos que hacer que la frecuencia de corte sea mayor a la frecuencia que nosotros queremos reproducir o leer. Si sabemos que nuestra frecuencia es de 20 kilohertz, o bueno, el máximo del oscilador es de 15 K. Lo voy a poner aquí. Fmax igual a 15K. Entonces, ¿qué frecuencia necesito? O mejor dicho, yo tengo que asegurar que este filtro empiece a cortar las frecuencias en un valor mayor que, Ajá. por 15. ejemplo, esto debe de ser menor que la frecuencia de corte del filtro. Eso tiene que ser a fuercitas. Si yo elijo para la frecuencia de corte 1 kHz, quiere decir que a partir de 1 kHz este capacitor va a ser un alambre y me va a mandar a tierra todo. Y eso no es bueno. Ujú. Entonces, estos dos componentes. ¿Sale? Ok. Entonces, ¿cómo los calculamos? Pues por ahí ya conocemos la ecuación de un filtro de primer orden, que es este, RC. La frecuencia de corte es 1 entre 2pi por R por C. Entonces, yo ya conozco o ya podría proponer FC, podría proponer la R y listo, con eso voy a encontrar el valor de C. Ajá. Aquí no me acuerdo cuál frecuencia de corte propusimos. ¿Tienes una calculadora? Sí. Sí, sí, aquí traigo una. ¿Podrías meter estos valores así con 10K y 470 picofaradios y ver qué frecuencia de corte nos da? 2pi. Por 470 por 10 a la menos pico es a la Menos 12, o sea, menos 12. picofarados. Ajá. 33.862. Ok, 33 kilohertz. Ujú. Prácticamente ese valor es el doble de la frecuencia máxima que vamos a trabajar, ¿estás de acuerdo? Sí, correcto. Entonces, podríamos proponerlo así. Como yo no me acordaba, por eso te pedí que lo calcularas, pero realmente el proceso es, ok, yo necesito que 15 kilohertz puedan reproducirse sin problemas, entonces la frecuencia de corte la mando al doble, a 30K. Cualquier frecuencia que sea mayor a 30 kilohertz aquí de ruido, Ajá. lo va a mandar a tierra y eso no va a entrar al micro. ¿Sale? De acuerdo. Y, Entonces eso es lo que va a pasar. simplemente se manda al doble para tener suficiente margen, la frecuencia de corte. Que, que si lo dejáramos ahí ya empezaríamos a tener caídas de amplitud porque es un filtro de primer orden. Ujú.
Si fuera un filtro de segundo orden o de cuarto orden, pues sí podríamos estar un poco más abajo, casi pegados a 15 y funcionaría bien. De acuerdo. Entonces, puedes ponerlo así, debido a que es un filtro de primer orden, Ah, pasivo, vamos a elegir 30 kHz como frecuencia de corte. Listo. Entonces, bueno, vamos a escribir por aquí, frecuencia de corte debe ser igual a 30 Hz. ujú. Entonces, para poderlo calcular, despejo C. C es igual a 1 entre 2pi por R por FC. Aquí en este punto es donde nosotros vamos a proponer la R, y del mismo modo que el caso anterior, yo tengo por ahí muchas de 10K, pues digo, voy a usar la de 10K. Ujú, por la frecuencia de corte. Y aquí pues ya nada más es meter los valores. A ver, lo voy a hacer de este lado. El capacitor va a ser igual a 1 entre 2pi por 10K por 30K. ¿Qué valor da? Está 5.3 por 10 a la 10. 5.3. Por 10 a la 10. Ok, si recorremos dos ceros, son Punto 05. 530 por 10 a la menos 12, que son Ajá. picofaradios. ¿Estás de acuerdo? Correcto. Nos vamos al valor comercial, ¿verdad? Entonces, como este valor no es comercial, Ajá. vamos a elegir el valor comercial. Ujú, de 470. Okay. ¿Por qué elegimos 470 y no 620? Eso te lo pueden preguntar. ¿Qué pasaría si eligiéramos 620? Que es el siguiente comercial hacia arriba. A ver, déjame lo pongo. Pues ya estaría un poco más sobrado, ¿no? Ah, pues más que sobrado, lo que va a cambiar es la frecuencia de corte. Si vemos esta ecuación de acá, Ajá. mientras el valor de C sea mayor, la frecuencia de corte va a tender a bajar. Entonces, ahí tenemos un buen margen. Realmente no nos afecta en nada porque va a bajar muy pocas, ¿no? Ajá. Sigue estando bien, pero elegimos el valor hacia arriba para que no baje, simplemente. Ajá, que suba un Va a poquito. subir y va a subir a 30. Ajá, en vez de 30 van a ser 33, ya lo comprobamos. O sea, al final, en este caso no nos importa cuál de los dos, pero lo elegimos así porque pues queremos que la frecuencia suba y listo, Excelente. el corte. Sí, 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 correcto. Muy bien. No sé si hasta aquí hay alguna duda. ¿Todo bien? Todo bien, brother. Perfecto. Bueno, voy a borrar esto. ¿Ya lo puedo borrar? Ya, adelante. Ya lo tengo por acá. Va. Y pues eso es todo con respecto a la parte del acoplamiento para la señal digital, ¿no? Ajá. De este lado, pues ya tenemos el micro,
Aquí no hay gran cosa que calcular. Estos capacitores, del mismo modo que este de acá, la datasheet el fabricante te sugiere que los pongas en cada pin de BCC y también con respecto a tierra. Ok. Es ajeno. Ujú. Mira, de este lado, esto sí fue algo que cambiamos, es la fuente. De este lado tenemos los pines de programación que vienen desde la laptop para programar el micro. Aquí hay dos diodos, pero estos dos diodos van a desaparecer. No deberían estar ahí, de hecho los voy a eliminar justo ahora. Esa corrección ya la hicimos, no hay problema. Prácticamente tenemos aquí la fuente de 5 volts y la que viene de la comp para programar. Este LED de aquí es el LED de encendido, el que nos va a decir el aparato está prendido. Ajá. ¿Sale? ¿Y cómo lo calculamos? Pues es exactamente igual que el diodo y el resistor de hace rato. Nada más que en este caso el LED se calcula para 20 miliamperes o 15, no me acuerdo exactamente. También hay que ver de qué color es, porque el color influye. Si es un color rojo, tiene cierto voltaje de forward, y si es un color verde, cambia. Ah, mira. Dependiendo del voltaje de forward, pues es lo que le vamos a restar a la mallita, ¿no? De la ecuación. ¿Te acuerdas que era voltaje de entrada, que sería 5 volts en este caso, menos BF sobre R? Y así nos va a dar el voltaje, perdón, nos va a dar la corriente del LED. Ajá. Así mismo que la corriente en R, porque esto es una malla en serie. La corriente en R, sí, 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 es en serie, la misma corriente. Exacto. Ajá. Entonces aquí nada más hay que investigar cuál es el voltaje de forward de un LED verde. No me acuerdo. Ok, a ver. LED verde. Datasheet. Ahí está. Lo mismo es como si fuera un diodo. Vamos a tener que ir a sus datos. Parámetros. Mira. Voltaje inverso, máximo. 5. Ahí está, voltaje de forward 1.7 el mínimo, máximo 2.6. Mira, corriente de forward 20 miliamperes. Y mira, aquí dice corriente de operación recomendada 20 miliamperes. Ok. Ahí están los datos que queremos. Aquí, pues prácticamente la ecuación con estos datos la podemos modificar para que sea como yo ya conozco la corriente que necesito, la pongo aquí y acabo de tener la R. Entonces, pues ya simplemente tengo el valor de R que yo requiero. ¿Cuánto era? 470 ohms es la que pusimos. Ajá. A ver, vamos a hacerlo de una vez. Ya estamos aquí. Vamos a meter datos. Que sería 5 volts. 5 menos 2.1, ¿no? 2. Que es el mínimo, ¿no? Es el típico. Ah, el típico. Nos vamos a ir con el típico. Sí, sí, aquí está, mira, typical 2.1. Ajá. Y eso sobre 20 milis, 0.02 amperes. 145 nos da. Ok, 145 ohms. Ok, déjame ver si esta datasheet si es de un LED verde. Ah, no, es amarillo y verde, ok.
Sí, está bien. Pues bueno, aquí nada más es ese detalle. ¿Qué pasaría si le ponemos esta que tiene de 470? Pues simplemente la corriente va a ser menor y va a brillar un poquito menos, pero no pasa nada. Entonces, pues ya sea que cambiemos aquí el valor, que lo puedo hacer de una vez, o que simplemente digas, pues queremos que la corriente sea menos, ¿no? Ujú. 150 vamos a poner y listo. ¿Sale? ¿Alguna duda? Bien, bien, brother. Perfecto. Vamos a ver qué sigue. Bueno, esto de acá es lo mismo que lo de arriba, es una copia. Acá tenemos pues el botón de reset, que este es un resistor de pull-up y el botoncito. Y aquí conectamos el pin RST del micro, que es simplemente para resetearlo. Eso pues realmente no influye, solo le da 0 volts y le da el VCC cuando el botón está abierto. No hay mayor cálculo que hacer, no consume corriente y de acá pues tampoco. Aquí está el oscilador de cristal. En este oscilador, pues el fabricante te recomienda que pongas los capacitores de 22 picofaradios y listo. Ujú. Ok. Aquí no se calcula nada. Puedes decir, el fabricante te dice que los pongas. Ya. De este lado tenemos el conector de la pantalla display. Esa pantalla lo único que necesita es VCC, tierra y sus pines de datos SCL y SDA, que es el protocolo I cuadrada C, me parece. Sí, sí, exacto. Y aquí lo tenemos en el micro, pues estos dos pines son los que nos dan ese protocolo. Se conectan directamente. Ujú. Muy bien. Y por último viene aquí lo de la fuente. Mira, aquí ya está la modificación. Si te fijas, ya pusimos otro capacitor. Ujú. 33 micros positivo y el negativo igual. Estos de 330 nanos, el fabricante del regulador te dice que tienen que ponerse, al igual que el de 100 nanos. Y para el regulador de 5 volts, lo mismo, 33 y 100 nanos. Ahí no hay problema. Los únicos que sí hay que calcular son estos de acá. Nada más que ahorita no tengo a la mano el cálculo. Necesito revisarlo. Si quieres, mañana te lo paso. Va que va. Ya para completar. Porque igual el puente de diodos no es que se calcule, pero sí hay varias consideraciones que tenemos que escribir por ahí. De acuerdo. Si quieres, ya mañana con eso podemos concluir y revisamos a grandes rasgos cómo podrías plasmarlo ya en el texto, ¿no? En la tesis. Va que va. Pues te agradezco un chingo, mi buen David. Ah, no hay de qué. Sí, y pues Yo creo que, bueno, ahí está. Dale, vale. No, pues ahorita le voy a empezar a meter para ya ir teniendo la presentación y ir pasando los cálculos. Y bueno, Ok, pues muy mañana bien. si tienes otra chancecita, si gustas, igual por acá, si te hace más fácil, nos podemos ver. Ahí tú me avisas como que estés Pues libre. sí, de hecho, mañana si quieres sí nos podemos ver. Nada más que yo sí tengo que estar aquí en la casa porque, bueno, vamos a estar trabajando en varias cosas. Si te parece bien, nos podemos ver aquí después de las 4 a la hora que tú quieras. Ujú. Dale, vale. Muy bien, Excelente, carnal. listo. Pues así quedamos, Bruno. Gracias, viejo.
Nos vemos. Me Gracias. dio gusto saludarte. Igualmente. Que Buenas descanses. noches. Igual, hasta luego.